Un cordial saludo a un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro de la Pasión del Señor y en concreto hoy nos corresponde el punto 612 del Catecismo, que tiene como título La agonía del Getsemaní. Lo leemos y pasamos a comentarlo. El punto del Catecismo que estamos comentando comienza con una palabra que es un matiz importante para entender la agonía de Getsemaní. Comenzaba así la primera frase de este punto del Catecismo: el cáliz de la nueva alianza que Jesús anticipó en la cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a continuación, de manos del Padre en Getsemaní. Es decir, hay una aceptación personal en Getsemaní de lo que había anticipado en la cena. En la cena, en Lucas 22:20, pues se nos dice cómo había expresado su conciencia de lo que estaba haciendo. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Eso había sido formulado en cuanto al principio sacramental, al principio teológico. Pero es que en Getsemaní no es que se fuese a formular cuál era el plan divino, es que allí iba a ocurrir. Y entonces llega el momento en el que Jesús debe de aceptar personalmente, en concreto. Y Jesús tiene como una resistencia interior para pasar a la aceptación. Es hermoso esto, porque esa especie de paso de la teoría a la práctica, si se puede hablar de esta forma, ¿verdad? Que a veces aplicar estos conceptos a Jesús pues siempre es, pues hay que hacer muchos matices, ¿no? Porque estamos aplicando conceptos nuestros, pero aunque sea de una manera imperfecta. Es cierto que a Jesús también le toca pasar de la teoría a la práctica. De lo que había dicho, este es mi cáliz, que se entrega, a luego tener que hacerlo y sentir la resistencia interna a dar ese paso. Y hay un proceso interior de aceptación muy gráfico en el pasaje de Getsemaní. Porque a veces nosotros, como también Jesús, decimos un sí con el entendimiento que luego a la voluntad le cuesta aceptar. Incluso decimos un sí con la voluntad que luego a nuestra sensibilidad y a nuestra apetencia le cuesta aceptar. Y desde el sí pronunciado en el entendimiento hasta que ese sí se hace es adherido en la voluntad, y hasta que la sensibilidad también vence las resistencias, hay un proceso de aceptación. Y ese proceso de alguna manera es como la autentificación de nuestra propia vocación. En nosotros es claro, ¿no? A veces tenemos una fe firme, pero claro, cuando la fe se ve sometida a prueba, parece como que todo se tambalea. Parece como que llega el momento en pasar del sí del libro a pasar al sí vital, y eso cuesta. Acordaros, por ejemplo, en el libro de Job, cuando al principio Job sufre esos embates y entonces Dios permite esas tentaciones y en Job sus bienes materiales de repente se ve reducido a la pobreza y su salud también se ve quebrantada. Y al principio Job, que había recibido una educación exquisita, la primera respuesta, la que digamos es un poco aprendida de memoria, la respuesta de Job es: bueno, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre de Dios. Sí, claro, pero todavía ese sí que está pronunciando todavía no ha llegado a superar el estallido de una naturaleza que se resiste a aceptar lo que el entendimiento ha dicho. Ha dicho sí con la cabeza, pero todavía no lo ha dicho con el cuerpo entero. Y entonces en el libro de Job se ve como, llegado un momento, Job estalla. Y ese sí que había pronunciado, lo que Dios quiera, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, pues en los capítulos sucesivos se contrapone a una rebelión interna en Job. Se rebela ante la prueba y tiene un estallido de rebeldía, y el libro de Job consiste en esa lucha interna hasta que finalmente se vuelve a someter no ya la cabeza de Job, no ya la voluntad de Job, sino el Job entero
se vuelve a someter a la voluntad de Dios y se somete a sus designios. Bien, ese proceso en Job, el proceso de la aceptación, apliquémoslo a Cristo. Ciertamente en Cristo no existe esa concupiscencia fruto del pecado que decíamos antes, pero sí existe los apetitos naturales, propios de la naturaleza humana, que se resisten, ¿no? Hay una sensibilidad que se resiste, porque tiene un instinto de supervivencia, porque tiene también la apetencia propia de lo que es natural en el ser humano. Y hay un horror en la naturaleza humana de Cristo a lo que le viene encima. Le aterra, le repugna. No le apetece ni mínimamente, ¿no? Hoy en día nosotros hemos hecho de la palabra apetencia casi un Dios, un referente último. Me apetece, no me apetece, me gusta, no me gusta. Parece que eso es el criterio último de actuación en la vida. Afortunadamente no lo fue de Jesucristo. ¿Qué hubiese sido de nosotros si Jesús hubiese hecho de su apetencia el criterio último? No estaríamos redimidos. Es que no estaríamos redimidos, ni más ni menos, ¿no? Y es hermoso, ¿no?, que veamos cómo Jesús asume también para redimir el proceso de aceptación que todos tenemos que tener. Lo asume, luego lo redime. Redime esas luchas interiores que tenemos, esas resistencias interiores, hasta la aceptación plena. Desde el sí teórico hasta el sí vital suele pasar un tiempo de maduración, un tiempo en el que uno acepta a Dios no en los conceptos, sino en la vida, en la práctica, y pronuncia el lo acepto, confío, me pongo en tus manos. En el fondo, fijaros bien, lo que el catecismo está señalando en este punto es que, doy un paso más porque es verdaderamente importante lo que le vamos a decir ahora, al aceptar en su voluntad humana que se hiciese la voluntad del Padre, es decir, fijaros bien, Cristo nos ha redimido con una voluntad humana, es decir, Dios se ha servido, el acto de redentor no es que Dios haya sido obediente a Dios. Hombre, entendámonos, eso era evidente, es que era imposible, lo contrario. Eso, dicho de otra forma, ¿no?, en nuestros conceptos, pues eso no es meritorio. Que Dios sea obediente a Dios, que la segunda persona de la Santísima Trinidad sea obediente a la primera, vamos, eso como se dice popularmente, eso no tiene chiste, se da por sobreentendido. Aquí el acto de redención consiste en que una voluntad humana sea plenamente obediente, que se someta plenamente a la voluntad de Dios. Y Cristo tiene una voluntad humana. Y es esa voluntad humana la que se somete plenamente a la voluntad de Dios. Lo que nos redime es que la voluntad humana de Cristo dijese, hágase, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que Cristo dijo en Getsemaní, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la clave de la redención, que una voluntad humana se haya sometido plenamente a la voluntad de Dios. En virtud de que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que pronunció Cristo en Getsemaní, en virtud de esto, María previamente había dicho, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Si Cristo no hubiese dicho eso en Getsemaní, María no hubiese podido decir previamente aquello. Por la gracia de Cristo lo dijo, aunque todavía estuviese llegando a su seno. La gracia del hágase de Cristo es la que le hizo en María poder decir, he aquí la esclava del Señor. Y más todavía, cada vez que nosotros decimos en nuestra vida, con nuestra voluntad humana, lo acepto. Señor, acepto mi enfermedad, acepto mi postración, acepto este revés, acepto este aparente fracaso, acepto vivir en paz donde tú me has plantado, donde tú has permitido que esté en la situación y circunstancia que no es la más agradable para mí. Lo acepto. Cada vez que decimos lo acepto, tenemos que saber que es, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, lo que Cristo asumió en Getsemaní, lo que nos está redimiendo. Es el acto redentor de la voluntad de Cristo, el que está posibilitando
ese pronunciar, no solo con la lengua, no solo con el entendimiento, no solo con la voluntad, que ya es mucho, sino sometiendo nuestra sensibilidad que se revela, poder... Jesús se dirige al Padre en Getsemaní diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Finalmente, sabemos que Jesús, tal y como Juan 18:11 recoge, ¿no?, él pronuncia: la copa que me ha dado el Padre, no la he de beber. Hay pues aquí pues un sentido teológico de la imagen de la copa y del cáliz que conviene que recordemos. Hemos tenido ocasión en algún programa del catecismo de explicarlo, pero vamos a darle un repaso porque es un momento importante para acordarnos de qué sentido tiene el cáliz y esta copa que debe de beber Cristo en Getsemaní. Muchas veces artísticamente se ha representado Getsemaní con un Cristo arrodillado, con un ángel que le entrega un cáliz, una copa a Cristo, y Jesús alarga su mano y recibe ese cáliz. ¿Qué significa esta expresión? Acordémonos de cómo Jesús dijo a los hijos, a Santiago, a los hijos de Zebedeo: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Bien, no se trata, por lo tanto, de una imagen festiva, como por ejemplo en el Salmo 23 se hace referencia al cáliz o a la copa en un sentido festivo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Es decir, hay también en la Sagrada Escritura a veces una referencia a la copa o al cáliz en un sentido festivo. No, aquí se trata del cáliz del dolor. El cáliz, lo que nosotros decimos en nuestro argot, en nuestro lenguaje popular, beber un trago amargo, decimos así, ¿no? Le ha tocado beber un trago amargo. Se trata del cáliz de la cólera divina, entendida como el peso de nuestros pecados, el rechazo que merecen en sí nuestros pecados. Fijaros en Ezequiel capítulo 23, versículos 31-34, que dice: has imitado la conducta de tu hermana, y yo pondré su cáliz en tu mano. Así dice el Señor Yahvé: beberás el cáliz de tu hermana, cáliz ancho y profundo, que servirá de burla e irrisión, tan grande es su cabida. Te empaparás de embriaguez y de aflicción, cáliz de desolación y de angustia, el cáliz de tu hermana Samaria. Lo beberás, lo apurarás, roerás hasta los cascotes y te desgarrarás el seno. Bueno, pues es un texto del profeta Ezequiel en el que habla de beber como el cáliz del pecado de su hermana Samaria. Es decir, la expresión beber el cáliz o beber la copa hace una referencia a beber el castigo que los hombres merecemos por nuestros pecados. Una vez más es la imagen bíblica de el inocente por los culpables. Cristo, el inocente, está bebiendo aquella amargura que sería propia que recayese sobre nosotros. Y este es el gran milagro de la pasión de Cristo, que Jesús es capaz de transformar el cáliz amargo en cáliz dulce, en cáliz de salvación. El cáliz del dolor es transformado, ¿no?, místicamente en el cáliz de la salvación. Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Lo que es una bebida que nuestro paladar y nuestro estómago no podría aguantar el peso del cáliz, que es la bebida amarga del peso de nuestros pecados, sería como la cólera divina, la justicia divina, que merecerían el repudio pleno de nuestros pecados, es bebido por Cristo y es transformado en cáliz de salvación. Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Es pues este sentido importante para que sea entendido, para entender lo que está ocurriendo en Getsemaní. El inocente bebe la bebida de los culpables y la transforma en bebida de salvación. Y también añadamos un aspecto más, que también es importante entenderlo, que no es casual. No es casual que Pedro, Santiago y Juan, que están compartiendo la tentación de Getsemaní, sean justamente los mismos que habían estado en el monte Tabor. Eso no puede ser casual.
No puede ser casual que los testigos del momento de la agonía, los testigos de la debilidad de Cristo, entre comillas, ¿no?, fuesen también los testigos del Tabor, los testigos de la gloria. La providencia quiso que ellos fuesen testigos del momento en el que se revelaba la divinidad, al mismo tiempo que después iban a ser testigos del momento en que se revelaba la humanidad de Jesucristo. Fueron testigos de la gloria y son testigos de la pasión. Hay una pedagogía divina, la pedagogía de que la pasión es camino de gloria. También hay una pedagogía de cómo el Señor a los suyos, a esos que está formando, a esos que quiere que sean la columna de la Iglesia, les está pedagógicamente educando entre la consolación y la desolación. Algo que en nuestra espiritualidad, ¿no?, en la tradición de nuestra espiritualidad, San Ignacio de Loyola y otros santos, pues se ha reflexionado mucho, ¿no?, sobre cómo el Señor pedagógicamente nos guía, nos conduce, nos madura, pues compaginando pedagógicamente la consolación y la desolación. El Señor había dado aquella consolación en Getsemaní quizás para que ellos no se escandalizasen en este momento. Y el momento de la desolación es el momento de la fidelidad, el momento en el que uno haga una especie de reafirmación de la confianza en Cristo y del abandono en Él, a pesar de lo que está viendo, a pesar de que está siendo testigo de la prueba más amarga. No debéis de olvidar aquello que visteis en el Tabor, porque no deja de ser cierto, a pesar de que ahora veáis lo que estáis viendo. El escándalo de contemplar a Cristo padeciendo tiene que ser también de alguna forma aliviado con el recuerdo del Cristo glorioso. Las dos cosas son necesarias y forman parte de la pedagogía divina, el compaginarlas: consolación, desolación, gloria, pasión. Vamos a meditarlo, también siendo conscientes de que eso que el Señor hizo con estos tres apóstoles lo hace con nosotros. También Él es el gran pedagogo de nuestra vida espiritual, y Él compagina, acompasa ambas situaciones, y tan momento de salvación y momento de gracia es el Tabor como Getsemaní. No lo olvidemos, no es uno sí y el otro no. No es un momento de desgracia y el otro es un momento de gracia, no, los dos son momentos de gracia. Y en los dos momentos el Señor nos está salvando y encaminando en su pedagogía.